en la ciudad de Brasilia, en la capital de Brasil, y no lo podemos creer lo futurista y lo hermosa que es esta ciudad. Acompáñennos en este video a conocer cada pedacito de este lugar que ya nos está dejando así. Vamos, acá atrás tenemos la torre de TV que supuestamente podés subir. No sé, yo estoy como loca. Vamos a conocer. Muchísimo la atención que hasta el momento todo es como muy grande. Y por acá tenemos la Plaza de las Fuentes, a donde vemos que hay unas fuentes tirando mucha agua, la gente sacándose fotos. Es un lugar muy amigable, estaría bueno poder meterse tipo pileta porque hace bastante lindo, calor, ¿no? Hoy hace 30 grados, acá es domingo, la gente sale, hay muchos puestitos para comer, la verdad es que la gente la está pasando bien. Recomendación, cuando vengan no se traigan nada negro porque me estoy muriendo de calor. Tenemos el cartel que dice Eu Love Brasilia y a nuestras espaldas, de este lado, tenemos la torre de televisión. Esta torre le da señal de televisión y de radio a Brasilia. ¿Y de cuánto está construida esto? Desde 1967, o sea, 7 años después de que se inauguró la ciudad, porque la ciudad se inauguró en el año 1960. Nada. O sea, hace 61, 62 años más o menos. Y nos llama muchísimo la atención cómo hace tan pocos años que se inauguró y ya tiene 4 millones de habitantes. ¿Qué? ¿4 millones de personas viven acá? 4 millones, o sea, es la tercera ciudad más poblada de Brasil. O sea, pónganse a pensar lo rápido que poblaron este lugar. La verdad que es increíble y se nota que está muy bien distribuida toda la población porque no están todos calcinados uno al ladito del otro, ¿viste? Uno dice 4 millones de personas en una ciudad, está súper bien distribuida. Y acá adentro tenés atracciones para hacer, podés subir a la torre y te lleva a 72 metros de altura. Ah, la mierda. Amigos, llegamos a la base de la torre de televisión, la torre de TV acá en Brasilia. Y bueno, la entrada es gratuita, totalmente gratuita. Solamente podés venir sábados, domingos y feriados. Recién vimos la cola, por ahí es bastante, entonces nosotros decidimos no subirla, por lo menos ahora que hay bastante gente. Pero solamente te deja entrar y estar 10 minutos arriba. Debe ser una vista tremenda, ojalá más tarde podamos ir. Y desde arriba la ciudad se puede ver que es como una especie de avión o pájaro. Si no podemos subir, le dejamos una foto acá para que vean. Y es una forma muy particular. Yo nunca vi una ciudad así, pero bueno, vamos a seguir recorriendo esta ciudad hermosa. Y amigos, acá está para los amantes del fútbol algo muy pero muy importante. Tenemos acá a mis espaldas el estadio Garrincha, el estadio de Brasilia. Acá en este estadio que se construyó en el 74 pero fue remodelado para la Copa del Mundo en el 2013 alberga más de 74.000 personas. Y en este estadio jugó Argentina los cuartos de final, no sé si se acuerdan, con Bélgica, que ganó 1-0 con gol de Higuaín. Me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, acá en este estadio fue, y acá en este estadio se va a jugar la final de la Sudamericana de este año, del 2022. Racing está jugando la Sudamericana. Puede estar en la final y puede jugar en este lugar. Uy, ¿con quién puede jugar? No sé, con cualquiera puede jugar. Todavía está en la fase de grupos, tiene que pasar a cuartos de final, a octavos de final, así que falta bastante. Pero bueno, acá se va a jugar la final de la Copa Sudamericana de este año, del 2022. ¿Y qué otro equipo de fútbol puede jugar también ahí aparte de Racing? Y puede jugar Independiente, puede jugar Unión, puede jugar, creo que Defensa y Justicia también está jugando la Sudamericana. Hay muchos equipos argentinos y ojalá, bueno, que llegue algún argentino acá para jugar la final en Brasil. Me hubiese gustado estar en el Mundial de 2014 acá en Brasil y viviendo el Mundial, porque este lugar está genial para ir a la cancha. Es un lugar abierto, grande, podés ver la cancha, la podés ver de 10 cuadras, estamos más o menos, y la puedo ver de acá. Así que... ¿Sabés algo que a mí me llama la atención en mi ignorancia de no saber cosas de fútbol? Yo, ¿no? Hablemos sin saber. Yo lo veo así y siento que le falta algo. Claro, por ejemplo, la cancha de River, la de Boca, la de Racing, en sus costados tienen colores. Claro, porque creo que las canchas ahí son del club. Acá esta cancha no es de un club en particular, sino que lo utilizan varios. Eso es lo que tengo entendido. Por eso no está pintada de esos colores. Entiendo yo, por ahí
tengo que buscar información, por ahí no es bueno, así. si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios, porque la verdad me intriga un montón. Claro, le falta color, eso decís vos. Claro, le falta identificación, claro, que se diga, este es, no sé, Flamengo. Claro, vas a la cancha de Racing, está pintada celeste y blanco, vas a la cancha de Boca, está pintada de azul y oro. La cancha de River también. Así que eso es lo que decís vos. Claro. Quiero ir a la cancha, Fer, quiero ir a un partido, que tengo ganas de fútbol. Y llegamos a otra construcción icónica de la ciudad de Brasil. En este caso, esta es una catedral que la construyó también Oscar Niemeyer, o Niemeyer, no sé cómo se pronuncia, pero este arquitecto hizo un montón de estructuras en la ciudad y esta es una de ellas. Es una catedral que la verdad que es muy extraña. Vos decís que tiene forma de corona. Yo digo que tiene forma de corona, mirá. Y algo muy raro es que se ingresa por abajo, ¿ves? Vos ingresás por acá, como un subsuelo, ingresás y las campanas están acá al costado derecho. La verdad es muy raro. Allá hay una forma de bola, parece como un plato volador, media extraña, es todo muy arquitectónicamente lindo. Lo loco de esta ciudad es que en 42 meses se construyó. O sea, se necesitaron 60.000 obreros para poder construirla en tan poco tiempo. Imagínense una ciudad tan grande. ¿Cuántas personas tuvieron que venir a trabajar acá para armarla lo más rápido posible? Girando un poquito hacia mi izquierda podemos ver que hay un museo a donde hay fotografías contando la expedición de los indígenas que llegaron acá a Brasilia, y también tiene una estructura así como un huevo, un sombrero gigante, como con esferas, como parece Júpiter a la mitad. Ah, es verdad. Y vos sabés que para la gente que le gusta la arquitectura es un hermoso lugar para venir, ¿no, Brasilia? Seguimos caminando acá por Brasilia, es cansador, es largo, está bueno venir en auto, pero caminando haces ejercicio. Y acá nos encontramos con otro edificio muy lindo, ¿no? Sí, tenemos acá el Palacio de Itamaraty. Es muy grande, miren, vamos a dar vuelta a la cámara así lo pueden ver con sus propios ojos. La particularidad que tiene esto es que acá en Brasilia están todos los ministerios, pero en particular este es el Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores. Y es el que más llamativo es, en relación a los demás ministerios que tienen solamente el edificio y escrito el nombre del lugar. Que se puede ver reflejado en el agua las columnas, ¿no? Con pasto, agua. Y bueno, y acá podemos ver que para pasar al Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores tenemos que cruzar un puente. Pero no podemos hacerlo porque nosotros no trabajamos acá, entonces podemos ir presos por hacerlo. Esto no es un micrófono, pero me gusta como si fuera uno. ¿Por qué hablaba así, señora? Informa aquí americano a todos los viajeros que estén o algún día quieran venir para Brasilia. Hablo como el de Capusotto. Encontraste un lindo lugar para sentarse, Fer, ¿eh? Sí, necesito descansar las piernas. Estuvimos caminando un montón y este es un lugar muy lindo para descansar. Lo que ven a nuestro fondo es el Congreso Nacional de Brasil, también hecha por Oscar Niemeyer. Todo está hecho por él. Che, parece Torre Gemela lo que está atrás tuyo, ¿eh? Sí, son las torres gemelas que están en el medio. Lo que podemos ver de este lado, debajo de la cúpula invertida, está el Congreso de Diputados. Y de este lado, el Congreso de Senadores. Me parece increíble este lugar, ¿qué querés que te diga? Es imponente porque, no sé si se llega a apreciar en la cámara, pero es como que es muy grande, es todo muy grande. Me gustaría poder hacer un 360 para que vean un poco y se ubiquen cómo es a dónde estamos. De este lado, como vimos, está el Congreso,
Para allá está el Palacio Itamaraty, que vimos que también es muy bonito. Y todos los edificios que se ven acá en hilera son los distintos ministerios que también están de este lado. Espero que se pueda apreciar porque justo tenemos el sol a contraluz. Y allá, justo enfrente, está la Torre Eiffel. No, mentira. Está la torre de televisión, que es la que tuvimos en el comienzo del video. Tremendo lugar. Es toda una caminata que se puede poner a lo largo de Brasilia para hacer y está buenísima. Es una ciudad que verdaderamente estaba diseñada como capital. Ya del primer momento la hicieron así y alguien la pensó y dijo: en el medio vamos a poner todo verde, en el medio vamos a poner para que la gente se traslade en autopistas. Claro, nada está librado al azar, está todo pensado. No es que se fue haciendo uy, vamos viviendo y la vamos a hacer. No, se hizo para ser capital. Hay una película de zombies, Fer, no hay nadie. ¿Dónde está la gente en este lugar? Posta que no hay nadie acá en este lugar. No hay personas, no hay autos. Yo creo que soy el último sobreviviente. Somos los dos, ¿no? Los últimos sobrevivientes de Brasilia. Sí, ¿será que están durmiendo la siesta? ¿Se dormirá la siesta acá también? Porque son las 2 de la tarde. Todavía no almorzamos y está picando bastante el bagre. Sí. Y otra cosa que, bueno, como contamos recién, que ves, no hay veredas para caminar acá. Tenés que caminar sí o sí por la calle. Agarramos el Google Maps y pusimos un lugar para ir cerca del lago y nos manda por acá. Es decir, caminate por la calle, qué sé yo, otro lugar no hay. Lo que hay de sobra son lugares para estacionar. Eso hay de sobra. Al día siguiente. Nuevo día acá en Americando, acá en Brasilia. Hoy nos levantamos y decidimos también caminar un ratito por acá porque es nuestro último día acá en Brasil y estamos caminando exactamente para el lado contrario de donde fuimos ayer y ahora venimos a un lugar, a otro monumento. ¿Cuál es, Fer? Buen día. Buen día. Llegamos a otro monumento de Brasilia que es en memoria al expresidente de Brasil, Juscelino Kubitschek. Sí, difícil de pronunciar, difícil de pronunciar, la verdad. No sé si lo estaré pronunciando bien. Pero este presidente fue el que fundó la ciudad de Brasilia y en su honor se hizo este lugar que, por ejemplo, acá tenemos una columna que tiene 28 metros de alto y ahí en la punta está Juscelino. Acá adentro podemos encontrar una biblioteca, un auditorio. La biblioteca tiene libros de Juscelino, tiene objetos de él en memoria a lo que hizo por el país. Hoy es lunes y está todo cerrado. Ya también hay un memorial de los indígenas que también estaba cerrado. Bueno, solamente nos queda caminar y ver las cosas desde afuera el lunes, Y calcinarnos. Hace bastante calor. Sí, hace mucho calor. Y otra vez me puse remera negra. Estoy loca. El consejo que yo les doy a ustedes no lo aplico. Anoche paseamos por el Pontal do Sul. Fuimos a la noche. La verdad no grabamos mucho hablando porque estábamos recontra megachi cansados. Hay una laguna. Hay una laguna donde está el río Paranoá, que es el río, en realidad lago, que se creó para esta ciudad. Y nos pareció un lugar muy lindo, le dejamos acá unas imágenes del lugar. Muchos restaurantes, muy turístico también. Mucha vida nocturna, ¿no? Sí, ahí. mucha vida nocturna. Así que si andan por acá también les recomendamos que vayan a ese lugar porque la verdad nos pareció muy acogedor, muy divertido. Y estuvimos pensando un poco acerca de nuestra llegada a Brasilia. Si no hubiera sido por el pasaje que tenemos que hacer escala acá para ir para España, seguramente o quizás no hubiéramos conocido este lugar porque queda muy lejos de donde estábamos nosotros. Para venir en auto son muchas horas y nos lo hubiéramos perdido. Y la verdad que es un lugar muy interesante que tiene mucha historia y es un lugar muy importante para Brasil. Si están mirando este video, brasileros, comenten qué opinan ustedes de la capital de Brasilia. Para nosotros es un honor poder estar acá y poder conocerla, porque es un destino bastante atípico. No es que uno dice, che, vamos de vacaciones a Brasilia. No es muy común. Y nosotros particularmente lo recomendamos. Después de pasear durante mucho tiempo, nos vinimos acá a un shopping que está bastante fresquito, estuvimos recorriendo, caminando. Ya son las 5:30 de la tarde del segundo día acá en Brasilia y no le mostramos nada de comida y miren el postre que tenemos acá en nuestro poder. La verdad no puedo creer lo que es esto, Fer. No, mirá lo que es esto. Tiene colchón de brownie hermoso en forma de galleta. Tiene Nutella, helado de crema, Nutella doble y otra galleta arriba que tiene como unos chips de chocolate. Escuchame una cosa, esto es terrible. Y tiene un costo de 26 reales. ¿Para 2 personas o para 3?
Sí, yo ya estoy empalagada, ya no quiero más. Ah, no. Mirá lo que es esto. Lo que tiene es que se esparce de los costados y sale un poco el helado. Pero está espectacular. Si te gusta lo dulce. Vamos los pibes. Si te gustó este video y si te gustó Brasilia, poné en comentarios aguante Brasilia. Los vamos a estar leyendo en comentarios y ya nos vemos en el próximo video rumbo al viejo continente. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No te olvides de seguirnos en Instagram para ver el día a día de todo. Y obviamente suscribirte al canal si no estás suscrito. ¿Qué estás haciendo? Acá hay un botoncito rojo acá abajo que te podés suscribir.